Bueno, bienvenidos a otro culto virtual de nuestra iglesia Bendecidos para Bendecir. Queremos hacer como siempre, comenzar orando y agradeciendo al Señor por una semana más que tenemos de victoria, que tenemos de sanidad, que podemos compartir, que tenemos trabajo, que podemos compartir, que estamos sanos, que el Señor nos fue guardando. Y algunos que se están vacunando en estos días también contra este virus que tanto acecha a nuestro país. Estaba viendo el viernes para el sábado 39.000 casos de infecciones. Así que gracias al Señor que estamos bien y cuidados en esta semana. Vamos a comenzar orando, diciéndole: Señor, queremos darte muchas gracias, porque hasta acá nos ayudaste, hasta acá estuviste con cada uno de nosotros y nos diste cada cosa que necesitábamos. Quizás muchos queremos más, quizás en el corazón tenemos un montón de cosas que quisiéramos hacer, pero vos, Señor, nos das cada una de las cosas que necesitamos. Y Señor, quédate con nosotros, acompáñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como hacemos siempre, vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Vamos a ver un video de alabanza, compartamos la alabanza en familia. Por mi salvación, solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor.
seguimos y aquellos que tengan alguna petición de oración, poder hacerla a nuestro WhatsApp, al WhatsApp de la iglesia, donde nos comunicamos, nos relacionamos y podemos compartir con otros las cargas, porque la Biblia dice que tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Así que también tenemos este tiempo de oración. Les digo, aprovechemos este tiempo en familia o como estén, con amigos, solos o como sea, a tener este momentito de oración que va a reanimar sus vidas y los va a fortalecer. Tomémonos un minuto para orar, hagan una pausa, oremos y después seguimos con la palabra del Señor. Bueno, vamos a la palabra. Vieron que estas últimas semanas estuvimos hablando acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quería, bueno, fuimos viendo algunos pasajes de los primeros capítulos y el libro de los Hechos está, digamos, dividido prácticamente en dos grandes partes. La primera parte lo tiene como prominente al apóstol Pedro y a la iglesia en Jerusalén, esta iglesia naciente que empezaba a crecer y empezaba a establecerse. Veíamos cómo se cuidaban unos a otros, tenían esa afinidad, ese amor, sí, que tenemos entre los cristianos. Veíamos también cómo la iglesia empezó a ser perseguida, sí, así como quizás a nosotros nos persiguen por nuestras creencias, porque creemos diferente, pensamos diferente que muchas personas, y entonces la gente nos persigue y nos dicen cosas, ¿sí? Pero bueno, no importa, ahí estamos. La segunda parte del libro de los Hechos cambia un poquito la perspectiva y pasa de ser el apóstol Pedro, quien era el principal referente, a ser el apóstol Pablo, quien va a ser el hombre prominente en esta etapa del libro de los Hechos. Pero también cambia un poquito la ciudad en la que se centraba el cristianismo. En la primera parte, cuando decíamos que el apóstol Pedro era prominente, era la ciudad de Jerusalén, donde se centraba el cristianismo. Y con el apóstol Pablo cambia un poquito y va hacia la ciudad de Antioquía de Siria, sí, lo que sería hoy Turquía. Bueno, pero ¿quién era este Pablo? ¿De dónde salió este Pablo? Resulta que Pablo era llamado Saulo de Tarso antes de ser Pablo, y era, digamos, un hombre con cierto estudio académico, se puede llamar académico en aquel tiempo. Él dice que él estudió a los pies de Gamaliel, que era uno de los grandes maestros de la ley hebrea en ese tiempo. Y en el capítulo donde se apedrea a Esteban, él era uno de los que estaba ahí parado, dando consentimiento y diciendo, bueno, tengo la ropa de los otros, ustedes apedréenlo, yo doy el consentimiento y el apoyo. Un poco más adelante, él es el que es perseguidor de la iglesia, él es el que de alguna manera empieza a perseguir a la iglesia y empieza a encarcelar, a matar a aquellos que eran seguidores de Cristo. Este Saulo de Tarso fue un hombre que todos los cristianos le temían. Aún vamos a ver un cachito ahí cuando él conoce a Jesús, cómo le temía a la gente. Pero, siempre hay un pero en nuestras historias. Este Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, iba camino a Damasco. Había pedido
las credenciales para llevar preso, para maltratar y para encarcelar a aquellos que eran seguidores de Jesús. Pero en ese camino, en ese trayecto, en ese recorrido que él hacía hacia Damasco para perseguir a los cristianos, a los que habían creído en Jesús, se le revela Jesús. Se le revela, a ver, no es que en persona le aparece, sino que dice que él vio como una gran luz resplandeciente y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? A tal modo que él cayó del caballo y los que estaban con él hasta se asustaron de lo que estaba pasando. Ese fue el momento del encuentro de Saulo de Tarso con Jesús. Y él le dijo: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo a los cristianos, él estaba persiguiendo a aquellos que creían en Jesús, lo estaban persiguiendo a él. Y entonces, en ese momento le dice: ¿qué querés que haga? Fíjense cómo cambia la vida de esta persona. El perseguidor diciéndole a aquel a quien perseguía: ¿qué querés que haga? Dice: bueno, entrá en el pueblo y ahí se te va a decir lo que tenés que hacer. En ese momento queda ciego. No veía nada, lo tuvieron que llevar de las manos. Y es ahí cuando él entra en ese pueblo y la gente le tenía temor. El Señor le dice a uno de sus discípulos: anda y agarrá a este hombre que se llama Saulo y orá por él para que recobre la vista, porque él me va a servir. Y le dice este hombre: pero Señor, este es el que persigue a la iglesia, ¿cómo querés que yo haga eso? Tengo miedo. Y le dice: anda, porque él me va a servir. Ahora, bien, hasta acá es lo emocionante de esto. ¿Quién era este Pablo? Este Pablo iba a ser quien iba después a escribir un montón de cartas a las iglesias, a algunos hermanos en particular, dándole doctrina de la que nosotros hoy llamamos doctrina cristiana. Este Saulo de Tarso iba a ser cambiado a Pablo porque él iba a escribir un montón de textos en los cuales basamos hoy nuestra doctrina cristiana. Pero lo bueno de esto es que cuando Dios nos encontró a cada uno de nosotros, fue por algo en especial. Cuando Dios se reveló a nosotros, fue porque Él quiere hacer algo especial con nuestras vidas. Quiere hacer algo con tu vida, quiere hacer algo con la mía. De hecho lo hizo y sigue haciendo y sigue cambiando y sigue transformando. Pero, ¿sabes una cosa? Querido hermano, querida hermana, Él está comenzando a hacer cosas grandes y hermosas en nuestras vidas. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿A qué te llamó en ese momento que te encontró? ¿Sabes lo que pasó con este Pablo? Te cuento, rápido, así, cortito. Cuando entra en el lugar que van a orar por él, oran por él, recobra la vista y dice: quiero ser bautizado. Y ahí lo bautizaron. Y el bautismo es un símbolo de cambio de vida. Es un símbolo de que lo que yo hacía no lo voy a hacer más. Lo que yo estaba haciendo no lo voy a hacer más. ¿Y qué fue lo que hizo? Hechos capítulo 9, versículo 20. En el 18 él es bautizado. En el 20 dice que él fue a la sinagoga a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. A los que él perseguía se volvió el anunciador, el que iba a dar la palabra. Cambió su vida. Una cosa totalmente diferente a lo que era.
Cuando nosotros conocemos a Jesús, nuestra vida tiene que cambiar. Cuando conocemos a Jesús, nuestra vida tiene que dar una transformación. No puedo seguir siendo el mismo. No puedo seguir siendo el mismo. Tengo que cambiar. Claro, no te pido que hagas un cambio así. Pero la Biblia dice que hay cambios en nuestras vidas, que vamos dando pasos, que el Espíritu Santo que entró en nuestra vida ese día que le dijimos a Jesús que entre en nuestro corazón, nos va a transformar. Y entonces la cuestión es, ¿qué puede hacer Dios con tu vida? Con Saulo lo convirtió en el apóstol Pablo, aquel que escribió prácticamente la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? ¿Qué puede hacer Dios con tu vida? ¿Qué estás dispuesto a dejar que Dios haga con tu vida? Pensalo, porque Dios quiere usarte. Vos sos una parte fundamental, indispensable para la iglesia del Señor Jesús. Así que vamos a terminar, vamos a concluir. Quédate pensando en esto. ¿Qué va a hacer Dios con tu vida? ¿Qué tiene Él para usarte? Quizás pueda ser un músico, quizás pueda ser un pastor, quizás pueda ser un maestro de la palabra, quizás pueda ser un misionero, quizás pueda ser simplemente un servidor, un colaborador en el reino. Pero ¿qué estás dispuesto a que Dios haga con tu vida? ¿Qué estás dispuesto a entregar para que Él transforme? Eso es lo importante. Pensá en eso. Que te quede dando vueltas esa palabra, estas preguntas en tu mente toda esta semana y que el Señor te esté hablando y te esté trayendo algo nuevo a tu vida. Bien, vamos a orar. Vamos a orar como hacemos siempre para terminar nuestros cultos y vamos a pedirle al Señor que nos cuide y nos guarde en esta semana. Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que esta semana nos estés cuidando, pero sobre todas las cosas nos estés hablando. Hablando porque esta palabra que llegó a nuestros corazones puede transformar nuestra vida, nuestro ser, puede cambiar lo que cada uno de nosotros hace y dice. Señor, queremos estar bajo tu cuidado, bajo tu mano, bajo tu protección. Quédate con nosotros, acompáñanos. Guardanos de este virus, mantenernos libres, Señor, de toda enfermedad, de todo peligro, de toda persona que quiera hacernos daño o quedarse con lo que no le corresponde. Señor, porque todo lo que tenemos es tuyo. Gracias, Señor, porque hasta acá nos ayudaste y nos acompañaste. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga y nos volveremos a encontrar en otro, por ahora, culto virtual.